Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Panóptico que realizamos todos los viernes a las 12 del día. Les saluda Mario Hernández Sandoval y en la conducción, después de un breve paseo del maestro, el licenciado en ética, maestro César Moreno Vega. Maestro, es un gusto que estés nuevamente acá. Igualmente, Mario, pues no lo vas a creer, si es cierto, aproveché para ir al puerto de Veracruz, estar unos días con mi madre, pero el viernes sí me sentí nostálgico a esta hora, porque ya estoy acostumbrado a estar aquí abrevando de los amplios conocimientos que tú tienes, pero además de aportar de forma libre y voluntaria mi granito de arena para tratar de ir construyendo cada día una sociedad más culturizada, sobre todo en el aspecto político, para ir creando debate, para ir creando análisis y discusión sobre los temas de actualidad que suceden tanto a nivel nacional como en nuestro muy querido estado de Quintana Roo. Vamos a empezar, vamos a hacer a un lado que unos disqueanarquistas, unos embosados, quemaron el Ábaro Patrio en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer a un lado que el líder, así se dice él, del Consejo Nacional Ciudadano, el CONACI, fue a una zona militar a pedir que le den golpe de Estado a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer a un lado y nos vamos a centrar en toda los ríos de tinta, polémicas, la radicalización de opiniones en torno a lo que ocurre en Bolivia y con su repercusión en México, porque nuestro país le dio asilo político al todavía constitucional presidente de Bolivia, Evo Morales. Así es, Mario, fíjate que aparentemente Bolivia se ubica ya en el cono sur, en la América del Sur, y que geográficamente estamos bastante lejos. Hay que atravesar toda la América Central para llegar a Bolivia, pero políticamente, ¿qué tan cerca estamos? Que lo que sucedió apenas hace unos días ha repercutido muy fuertemente en nuestro país. Nuevamente un motivo político que sucede en ese país andino polariza los caracteres, las conductas, los comportamientos humanos de una gran parte de la población. Y también ha servido para que algunos, desde periodistas hasta ciudadanos y representantes en las cámaras, ya sea de diputados o de senadores, muestren su miseria humana a través de difusión de falsas, de imágenes compuestas, imágenes que corresponden a otro tiempo, y también hasta para andar pichicateando la ayuda que se le da, olvidémonos que sea presidente, a un ser humano, y también olvidándose de manera intencional que México le ha abierto las puertas a todo tipo de personalidades, y no solamente a nivel individual, sino a nivel de grupos. Mira, Mario, para aquellos que cuestionan la labor gubernamental de Evo Morales, creo que también así fue muy cuestionada la estadía en el gobierno de Irak del Shah. Y cuando se le dio asilo político al Shah, no hubo tal polarización de ira, de corajes, de odios, como en esta ocasión. No, ellos no odian a Evo Morales. La ultraderecha, los yunquistas, los falsos guadalupanos, odian a Andrés Manuel López Obrador. Porque México tiene una tradición histórica de dar cobijo y asilo político. ¿Cuántos españoles no vinieron a sumarse? Incluso grandes cineastas como Luis Buñuel. Poetas. ¿Cuánta gente productiva huyendo de la política franquista no arribó a nuestro país en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado?
Y no hubo tal polarización como en esta ocasión, en que algunos han dejado ver la miseria humana, el odio, el rencor que albergan en su alma y en su corazón. Como dices tú, creando memes, creando figuras distorsionadas, sobrepuestas, superpuestas y haciendo mucha alusión, ¿sí? Pues algunos de ellos incluso son descendientes de extranjeros, mexicanos por nacimiento y por mestizaje, pero algunos haciendo alusión de forma muy despectiva al origen indígena de este señor, que es un ser humano que corría peligro su vida y que por motivos de revuelta en su país tuvo que salir huyendo, y México le abrió las puertas como se las ha abierto a muchos. Entre ellos recordemos a Víctor León Trotsky. También se le abrieron las puertas en la época de Diego Rivera y Frida Kahlo, y así por nombrar a tantos y tantos. Fidel Castro fue refugiado cubano antes de embarcarse en aquel famoso Granma, aquel barco en que retornó a Cuba para realizar la Revolución Cubana. No están enfermos de odio contra Evo Morales, están enfermos de odio contra Andrés Manuel López Obrador, que representa a la izquierda mexicana y que ha impuesto medidas que ha ido socavando todo ese saqueo y el abuso que habían cometido los grandes oligarcas y plutócratas de este país. Bueno, ya que mencionas a los que han llegado a México, o que México les ha abierto las puertas cuando han sido perseguidos, voy a nombrar algunos más. Ya mencionaste tú a Lev Davidovich Bronstein, conocido como Trotsky, un revolucionario, el fundador del Ejército Rojo durante la Revolución Rusa, al que ningún país le quiso abrir las puertas porque le tenían miedo a Stalin, ¿no? Stalin, que fue caricaturizado como un cerdo, jefe de una granja, en un libro que lleva por título La Granja. Bueno, también llegaron, y esto es en forma grupal, para no decir masiva. México le ha abierto las puertas a españoles, argentinos, chilenos, y entre las personalidades han llegado de derecha, de izquierda, de centro, de todos. Ya mencionaste a Trotsky, al Shah de Irán, que siguió viviendo como un rey en Acapulco. Y luego, ahí les va otra, porque manipulan toda la información, repito, desde periodistas hasta políticos. Le criticaron a Andrés Manuel López Obrador que haya enviado un avión de la Fuerza Aérea, y hay uno que hasta puso ahí, y todo esto cuánto nos cuesta, y manipuló el título poniendo de cabeza lo que había costado el avión. Ese avión no se compró, ¿no? Pero ahí ves la perversidad de periodistas, cómo manipulan. Bueno, les voy a dar datos. Luis Echeverría Álvarez envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para sacar a Hortensia Bussi, que fue la esposa del derrocado y después asesinado del doctor Salvador Allende en Chile. Ese es un dato, donde ya un avión de la Fuerza Armada había hecho, y no dijeron nada, ¿no? Luego, Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras, recibió asilo político por parte de Felipe Calderón, y también fue un avión, ¿no? Y hoy este mismo personaje, Felipe Calderón, sale a criticar cuando él hizo lo propio y no se le juzga, ¿no? Pero que no nos quiera ver la cara de pendejos. No somos ningunos pendejos, mucho menos la historia, ¿no? Y bueno, podemos seguir hablando de las veces que México le ha abierto las puertas a cualquiera. ¿Qué es lo que nos une también? Hay un revolucionario internacionalista de origen argentino,
Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, que después de viajar en motocicleta y hasta donde se acabó la Poderosa, como se llamaba la bicicleta, la motocicleta, después se vino en diferentes medios hasta llegar a Guatemala, donde se casa con Hilda Gadea, luego llega a México, y en México empieza a ganarse la vida haciendo fotografías, sacando retratos de familias, de niños en los parques públicos, hasta que después entra como investigador en el Centro Médico Nacional. Y después se embarca junto con después de entrenar en un rancho en Chalco, Estado de México, se agrega al grupo que formó Fidel Castro Ruz, y se van en el Granma, ¿no? Después de ocupar diversos cargos importantes en el gobierno de Cuba, el Che Guevara fue ministro de Economía, fue el director del banco, renuncia a sus cargos y se va no solamente a África como combatiente, sino después trae un proyecto y se va a Bolivia, en una zona de Ñancahuazú, donde lo matan. Entonces hay antecedentes que nos unen con Bolivia. Y bueno, ahora resulta de que está la presidenta, bueno, le dan un golpe de Estado que algunos columnistas disque famosos dicen que no fue golpe de Estado. Yo los invito a que veamos este video que producción nos va a hacer el favor de pasar. Está titulado con los créditos de donde lo tomamos, y después hacemos los comentarios y usted vaya juzgando si es o no es un golpe de Estado. Adelante, producción. A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho a vivir en democracia y libertad, solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática, pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora.
Ya vio usted este video producido por un medio de comunicación, están sus créditos, los textos también son de este medio, y palabra por palabra de lo que dice esta dama, no le voy a faltar el respeto, lo que dice esta dama es rebatible, es condenable, es asqueroso. Maestro. Por completo, Mario. Mira, yo no entiendo cómo esta dama, al asumir de esta forma, para algunos que la justifican adecuada y para otros abyecta, asumir a la presidencia de un país, cómo no cuida ni siquiera el vocabulario, le dan pena a los mexicanos, está afrentando a todo un pueblo. Todavía se hubiera dirigido a las autoridades que son las que tienen la atribución para dar asilo, todavía podría justificarse, pero aquí le dice que le damos pena a todos los mexicanos, fíjate. Se avergüenza del pueblo de México esta dama, ¿no? Por quien nadie votó. Es peor que una plurinominal. Nadie, un solo voto. Y la prueba que es cuestionado su arribo es que el pueblo de Bolivia sigue encendido y muchísima gente sigue hoy reclamando para que Evo Morales retorne al poder, precisamente porque esta señora no llega por la vía democrática de los votos, no, la asume como presidenta un militar para disfrazar el golpe de Estado. Y bueno, esto tiene su porqué. Habría que... Ahí está el militar, mira, poniéndole la banda. Ahí está el militar. ¿Y a esto le llama la señora democracia? Sí, cuando se había visto en un país democrático que un militar le instale la banda presidencial a quien ha sido electo o a quien ha sido designado como ella, porque no a ella le correspondía, le correspondía en todo caso al presidente del Senado que renunció o al presidente de los diputados. No a ella, ella era una senadora común y corriente. Ahora me doy cuenta que es más corriente que común, porque yo, con todo y el respeto que me merece como dama, no puedo aceptar que yo le dé pena y vergüenza a la señora. ¿Por qué? Ni me conoce, ¿no? He ahí cuando hay improvisados que llegan a cierto poder, suben a un ladrillo y enseguida se marean. Y bueno, yo le decía que palabra por palabra es rebatible, pero voy a tomar algunos de los conceptos que vertió ahí esta señora. Primero, después de manifestar que le damos lástima a los mexicanos, dijo que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es un gobierno socialista. La señora es ignorante, así tal cual, no le quito ni una palabra, y si lo pudiera lo podría con mayúsculas, con letras rojas y encerrada en un círculo. Es una ignorante. ¿Por qué? El hecho de que en Bolivia el presidente ¿cómo se llama? Evo Morales haya creado junto con otros el MAS, el Movimiento al Socialismo, y que haya algunas similitudes entre las acciones que llevó a cabo Evo Morales y las que está ejecutando en México Andrés Manuel López Obrador, eso no quiere decir, y nunca ha dicho el presidente de México, que tenga un proyecto de nación de índole socialista. Una y otra vez Andrés Manuel López Obrador lo ha recalcado, no solamente de manera directa, sino por referencias, que es un proyecto de nación el que lleva a cabo en México de carácter nacionalista. Sí, siempre le ha apostado Andrés Manuel a la creación de un Estado en donde la democracia en todos sus niveles, la prueba está en las reformas, por ejemplo, a la Ley Federal del Trabajo, en donde hoy
va a ser una realidad a partir de enero, que los sindicatos se elijan por la vía del voto directo, secreto y universal. Una prueba más y un intento de que haya una democracia más participativa, más abierta, más extensa. Y en los países socialistas no existe la apertura democrática. No nos encaminamos nosotros. Lo que pasa es que los detractores, quizá los adoradores de Trump, quisieran que hacia allá se inclinara el barco de Andrés Manuel para entonces ir corriendo una comitiva a pedir una intervención militar en México para derrocar a quien eligieron mínimo 30 millones de mexicanos. Y aquí ya lo hicieron, ya llevaron una carta a la OEA. Sí. Ya vemos al líder nacional del CONACYT, del Congreso Nacional Ciudadano, entregando un documento para que los militares desconozcan al presidente. Es que este señor ya está cayendo en la presunción de un delito constitucional. La sedición. Exactamente. Ya está él llamando a las Fuerzas Armadas mexicanas para dar un golpe de Estado. Ya está atentando contra la paz pública, porque estoy seguro que habrá muchísimos mexicanos que se opongan a esto y a lo mejor haya un baño de sangre. Para mí, si Andrés Manuel es fascista, Gilberto Lozano es ultrafascista. Y aquí en Quintana Roo, en Chetumal en particular, hay un grupo de ciudadanos, hombres y mujeres, que están llevando a cabo hasta el momento muy buenas luchas, que es un núcleo del CONACYT. Y ya hemos visto que han luchado contra el DRAEF, ¿no? Que le embarga los bienes a quien no tiene para pagar. Sí, la DRAEF. Hemos visto que van a hacer protestas, manifestaciones en el Congreso de Quintana Roo para que se castigue a los que desviaron presuntamente más de 150 millones de pesos. Hasta ahí. Pero ojalá y Lozano, este líder del CONACYT, no los convenza de que hagan un documento para que vayan aquí a la 34ª zona militar a pedir que le den golpe de Estado al presidente. Sí, desgraciadamente, ¿sabes qué? Desgraciadamente yo sí felicito y admiro a varios amigos que militan en el CONACYT, que son de aquí de Chetumal y que se han distinguido por una lucha muy viril, muy valiente, una lucha ciudadana que es digna de emular y que han asistido a diferentes instancias a solicitar que se aplique la justicia como justicia, sin que sea la justicia selectiva esa a la que nos acostumbraron muchos años. Y los felicito y ojalá hoy les dé que pensar la actitud que asume su líder nacional, ¿no? Su líder nacional, quien va a una zona militar en Chihuahua a solicitar que se subleven los militares. Cuando yo estoy seguro que si los militares no estuvieran de acuerdo, en su gran mayoría ya hubieran dado golpe de Estado. Sí. Pero seguro estoy también de que la gran mayoría del ejército, Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana continúan mostrándole la lealtad al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que representa la figura de Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente, y yo a veces me cuesta trabajo el análisis, digo, ¿será que estaban mucho mejor con el PRI, con el PAN o con el PRIAN, gozando de tantos beneficios que se volvieron indolentes, se volvieron pues mala onda con tanta gente pobre que crearon esos institutos políticos, esos gobernantes? Porque hoy se habla mínimo de 50 millones de pobres en este país.
y una élite muy pequeña de grandes millonarios que se ha comprobado a raíz de un año de gobierno de Andrés Manuel cómo obtuvieron las fortunas que tienen, del saqueo inconmensurable de las arcas públicas, de los recursos naturales, económicos de este país. Digo, caramba, a veces me cuesta mucho trabajo hacerme ese análisis. Yo no sé, realmente no estoy seguro, no soy jurista, no soy abogado, pero me parece que conforme a lo que conozco de la Constitución, Gilberto Lozano cayó en la presunción de un delito que se llama sedición. Bueno, mientras está usted viendo algunos de los tweets que subió años, 2 o 3 años antes, subió esta Jeanine Áñez, que sin que hubiera quórum, sin que estuviera el Senado, ella solita salió y se proclamó presidenta de Bolivia. Y la banda se lo puso un militar. Y vamos a entre esta señora y hay otro, le voy a mencionar un personaje, lo voy a decir el nombre completo y después lo sintetizamos. Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, más conocido como Juan Guaidó. Juan Guaidó se paró de enfrente de una cámara y dijo: a partir de hoy yo soy el presidente de Venezuela. Y aquí viene una organización prostituta cómplice de Estados Unidos, la OEA. La OEA, a través de Almagro, lo reconoció, primero alentó diciendo que había irregularidades en el proceso electoral de Bolivia, sin mostrar pruebas. Luego reconoció a esta señora que se autonombra presidenta de Bolivia sin que nadie, ni siquiera un perro, haya votado por ella, y la reconoce. Pero no se espante de este carácter de la OEA. En la OEA, Juan Guaidó, un sujeto como usted o como yo, que nos podríamos, si nosotros nos atreviéramos a proclamarnos, autonombrarnos, ya sea presidente municipal o gobernador o presidente, a ver quién nos iba a hacer caso, a ver cuántos y cuántos no se iban a reír de nosotros. Bueno, pues este Juan Guaidó tiene un representante en la OEA y se le reconoce como representante del presidente Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, representante en la OEA. Imagínense ustedes. Sí, mira, Mario, desgraciadamente cabe un dicho muy popular, muy coloquial, que dice que el pez grande siempre tratará de comerse al pez chico. Y Estados Unidos, los que hemos seguido la historia mundial, se ha caracterizado por ser un país intervencionista. Se ha caracterizado por ser un país en donde se practica el capitalismo de siempre. Aunque haya dos partidos, el republicano y el democrático, siempre están visoreando en donde hay materias primas importantes para su producción, para ir cuidando las que tienen u obtener las que no tienen. Así invadieron Irak por el petróleo. Así han invadido países. Así le han hecho la vida imposible a Panamá por el canal, por el control del canal de Panamá. Así nos han hecho la vida imposible a nosotros de años. Nos cercenaron más de la mitad de nuestro territorio. Así han sufragado ellos guerras civiles, guerras internas en nuestro país. Estados Unidos hoy vio que en esa parte andina, Bolivia, parte de Perú, parte de Chile,
Hay inmensos yacimientos de litio, una materia prima que hoy por hoy va a ser de las principales materias primas del mundo. Incluso Bolivia, Mario, ya creó el primer auto eléctrico hecho completamente por bolivianos, que se maneja a través de la energía eléctrica que producen baterías de litio. Sí. Entonces, siempre hay traidores dentro del mismo suelo patrio de que se trate, que se prestan a la CIA, se prestan a la DEA, se prestan al FBI, se prestan al gobierno de los Estados Unidos para provocar derrocamiento de la gente incómoda. Perdón que interrumpa, miren, para la gente, por los usuarios o algunos otros medios que dicen que nadie nos ve, pues les voy a dar un dato. En este momento, este programa lo están viendo 380 usuarios, a los cuales les mandamos, ¿no?, de parte de esta casa de comunicación y de parte de este programa, les mandamos nuestra gratitud porque estén viendo nuestros programas y en particular Panóptico y todos los demás. 380, muchísimas gracias, un saludo. Bien, regresando a los tweets de esta señora Jeanine Áñez. No subimos uno porque se comprobó que era un tuit falso, pero estos que estamos viendo se comprobó que efectivamente sí son ciertos y que fueron publicados por ella e incluso hasta las fechas. Y en todos ellos hay un común denominador, el desprecio a sus indígenas, y lo estamos viendo en uno en donde le dice que este pobre indio aferrado a la silla de la presidencia de Bolivia. Y hay otro dato, cuando usted vio el video, y lo menciona la señora en voz alta, y está grabado, donde dice, la Biblia ha regresado al palacio, y se refiere al palacio de la presidencia. Esa imagen me recuerda a la conquista, cuando vino Hernán Cortés con unos clérigos y con la Biblia por delante hicieron genocidio, no solamente en México, sino en varios países de Latinoamérica. No solamente fue el asesinato de todos estos millones de indígenas, todo lo que nos robaron con la Biblia por delante. Yo no creo en eso, respeto a la Biblia, respeto a los que creen en ella, pero yo no creo, y por lo que he leído, que la Biblia empuje a este tipo de hipocresías como las que comete Jeanine Áñez. Es que Jeanine Áñez olvida por completo o trata de desterrar de su conocimiento, no sé si amplio o escaso, ya la afirmación, el axioma que ha salido de gente inteligente y que lo ha creado, que dice, cuando llegaron ellos traían la Biblia y nosotros teníamos la tierra y todas las materias primas. Después, cuando abrimos los ojos, ellos eran los propietarios de toda la tierra, todos los bienes, y ya nosotros teníamos la Biblia. Por medio de un mal uso, de un libro que para mucha gente es sagrado y que más o menos en lo que reza en la gran mayoría de sus partes, de sus evangelios, invita al ser humano a ser limpio, a ser transparente, a ser honrado, a ser solidario, a ser positivo. Pero los vivales han hecho mal uso de ese libro. Hay uno de los que estuvieron fraguando el golpe de Estado en Bolivia, que incluso recibió y dio y luego formó a un grupo paramilitar que tiene una cruz parecida a la que usa el Yunque en México o a la que utiliza el Ku Klux Klan en los Estados Unidos de Norteamérica, y parecida también incluso hasta el saludo de Hitler. Mario, ¿qué atrocidades
aprovechando que ya sacaste a colación Ku Klux Klan, la triple K, qué atrocidades, qué crueldades, qué horrorosos crímenes no cometieron los adoradores de esta secta, de esta cofradía, en contra, sobre todo de la población negra de Estados Unidos. Y era gente anglosajona que profesaban, en su gran mayoría, religiones cristianas. Los despedazaban, los quemaban vivos, los estacaban, les cortaban la cabeza y las cortaban al pie de sus viviendas. En fin, no puede ser posible porque que uno acepte conductas de esa naturaleza, porque la Biblia y cualquier libro de teología invita al hombre a reconocer como sus hermanos a todos los habitantes del mundo, a todos los seres humanos del mundo. Podríamos seguir hablando de este golpe de Estado, de esta señora Jeanine Áñez, de los que participaron ahí, pero creo que sale sobrando. Hemos visto cómo esta señora que se dice demócrata, que se dice una defensora de su gente, de su país, hemos visto que lo que está prevaleciendo en Bolivia es una cacería. Han judicializado, han criminalizado a varios funcionarios del gobierno de Evo Morales, a las indígenas por el solo hecho, las agarran, las golpean, las meten a la cárcel. O sea, me recuerda al golpe del sanguinario, del asesino Augusto Pinochet en Chile. Así es, mucha similitud en el trato a los indígenas bolivianos con el trato de Augusto Pinochet, O de Videla, o cualquiera de esos gorilas. De esos gorilas militaroides, sí, que hicieron y deshicieron de actos considerados al margen de la ley y de la buena convivencia en sus países, donde tuvieron la desfortuna de ser verdaderos dictadores de sus pueblos. Desgraciadamente, Mario, hay todavía por aquí en nuestro país gente que creo que no alcanza a comprender, ¿no?, cómo cambiaría la situación de un país, hablando de México, por ejemplo, en caso de que fuera una verdadera dictadura esto. Les voy a dar otros datos sobre Bolivia. Bolivia es, en su historia presidencial, es un hecho que se ha dado de manera frecuente, los golpes de Estado por militares. Hubo una mujer, Lidia Gayler Tejada, que fue presidenta de Bolivia de 1979 a 1980. Esta fue la segunda mujer que fue presidenta de un país en Latinoamérica. La primera fue Eva Perón. La segunda fue esta señora Lidia Gayler Tejada. Y también le dieron golpe de Estado a una mujer. Sí, te digo que es tanto el misogismo y el machismo existente en nuestra América Latina, que apenas la segunda mujer que era presidenta de un país, Eva Perón, la primera en Argentina, y esta señora en Bolivia. Y han habido candidatas, pero son muy contadas las que llegan a ser presidentas. Aquí en México solo una hemos tenido. Una presidenta de la República nada más tuvimos, y esa fue la mujer de Fox, porque fue la que verdaderamente ejerció el poder, ¿no? Martita Sagún, ¿no? Y bueno, le sacó bastante jugo porque todos los Sagún y todos los Briviesca y todos los Fox hoy navegan en las grandes ligas del billete millonario. Bien, mire, habíamos anunciado que íbamos a tratar también otro asunto que tiene que ver con una iniciativa de ley enviada por el diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz para revocar el mandato del gobernador de Quintana Roo, lo cual obviamente sería a partir del próximo Ejecutivo Estatal. Como ya se nos vino el tiempo encima, no quiero ahora sí que dejar manoseado el asunto, y también considerando que el diputado Enrique Pérez Díaz, que lo invité, estaba programado que estuviera en este programa para que comentara quién más que él y la diputada Iris Adriana Mora, que fueron los que llevaron la propuesta como fracción del PRD en Quintana Roo, que estuviera acá. De manera amable me habló por teléfono, hablamos por teléfono con el diputado Pedro Pérez, que no iba a poder acá porque estaba un poco delicado de salud. Yo les pido disculpas por no abordar el tema, pero sí me comprometo a que en la próxima emisión de Panóptico abordaremos únicamente el tema de la revocación de mandato, porque me parece que un tema muy interesante, que hay que conocer los pormenores, y ojalá y ya nos acompañe para ese entonces y que su salud se restablezca, que nos acompañe Pedro Pérez Díaz, que fue el que entregó esta iniciativa. Yo les propongo eso, y en verdad le agradezco al diputado que me haya tenido la amabilidad de decirme que no iba a poder estar aquí, y el motivo. Y pues, ¿qué te parece si lo abordamos en el próximo programa? Yo creo que sí, Mario, porque será muy interesante para nuestro querido público, nuestros queridos cibernautas, escuchar de parte de uno de los creadores de esta iniciativa, ¿sí?, los puntos de vista. Tú y yo lo haremos desde el punto de vista de la lectura y el análisis que hagamos, pero ellos son los que nos pueden decir el por qué. Claro. Y el por qué no entra de una vez en acción, ¿no? Sí. Como aquella famosa iniciativa de la desaparición de la Gran Comisión, que no entró en su momento, se guardó en el rincón de los archivos olvidados y la retomaron en el momento en que vieron que ellos ya eran cadáver. Entonces, considerando la importancia, la trascendencia de esta propuesta, entonces nos la dejamos para el viernes venidero, ya con el diputado, esperemos que nos acompañe, ¿no? Claro que sí. ¿Algo más, César? Nada más, Mario, pues refrendarle a nuestro querido público de que de mi persona han sido comentarios muy personales, conforme a mi poco alcance que tengo en ciertos temas, pero hechos con la mejor intención de colaborar a que usted tenga el mejor análisis. Y agradecerte, Mario, por tu paciencia de tenerme aquí como siempre, o casi siempre. He tenido algunas situaciones, alguno que otro viernes, pero siempre con la nostalgia de estar añorando estar aquí abrevando contigo, comentando contigo, aprendiendo, y aquí en nuestra casa Covadonga Medios. Muchas gracias a ti, César, porque pues eres prescindible, no podemos imprescindir, eres prescindible acá. Me despido agradeciéndole a la producción esta transmisión, y le voy a dar un dato. Juzgue usted la calidad de la transmisión con todo lo que viene implicado ahí, y le voy a comentar que el productor de este programa es un joven becario de los estudiantes de los que están recibiendo un apoyo del gobierno federal, y que no solamente se le entrega el dinero completo, sino que está aprendiendo. Ya ve usted de lo que es capaz. No es como en otros lados, en donde no los ponen a hacer nada, pero sí les dan su mochada, y ya ha habido denuncias públicas. No es una paranoia, no es una elucubración personal, lo han dicho, que les tumban una parte de su beca y nunca hacen nada, nada más van por lo que les dejan de beca, ¿no? Aquí no, aquí ve usted lo que hacen nuestros jóvenes quintanarroenses. Esta es una producción de un becario de ese programa federal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes en este programa transmitido desde los estudios de Pulso Sur
en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.